Granjero millonario despoja a una anciana de su casa y descubre tarde su verdadera identidad. El viento soplaba con fuerza en el pequeño pueblo de Valleverde, donde la tradición se entrelazaba con cada rincón. Los ancianos susurraban leyendas sobre espíritus que protegían la tierra y secretos ocultos en los campos. Sin embargo, nada pudo preparar a sus habitantes para la llegada de Tomás, un ambicioso granjero millonario decidido a arrasar con todo a su paso. Su objetivo, la propiedad de Doña Clara, la anciana que había vivido allí toda su vida. Una casa de paredes desgastadas, pero llena de historias. La noticia corrió como pólvora. Granjero millonario despoja a una anciana de su hogar. La gente murmuraba y agitaba la cabeza, perpleja ante la avaricia de Tomás. Pero él no escuchaba. Estaba atrapado en su sueño de expansión agrícola, acuciado por visiones de tierras fértiles y beneficios descomunales. La propiedad de Clara era un valor seguro. Sin embargo, desconocía que se encontraba en medio de algo más grande que su ambición. Doña Clara, con su cabello blanco y ojos que veían más allá de lo evidente, se sintió arrasada. Cuando Tomás la enfrentó para hacerle la oferta, su voz tembló, pero dentro de su ser guardaba un secreto poderoso. Cada habitación de esa casa albergaba la esencia de su historia y de una reliquia ancestral. Ella era la guardiana de un legado que databa de generaciones, un símbolo de la conexión entre los habitantes y la tierra que amaban. Pero a Tomás le importaba poco. El despojo fue repentino y brutal. Líneas de camiones cargaban las pertenencias de Doña Clara, mientras sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. «¿Qué he hecho?», pensó Tomás, al mirarla partir, pero el eco de su ambición lo arrastró. Sin embargo, algo extraño comenzó a sucederle. En las noches, visiones del pasado se presentaban en sus sueños, figuras sombrías, ceremonias olvidadas, y la sombra de una mujer que parecía advertirle. Mientras tanto, Clara, devastada pero decidida, se movía en las sombras del pueblo. No se permitiría caer sin luchar. Sus recuerdos eran una brújula, y la historia de su familia, una fuerza a la que aferrarse. La antigua reliquia, escondida en lo más profundo de su corazón, le hablaba de manera intensa. «Es tu hora». Clara sabía que debía recuperar su casa y enfrentar a Tomás, pero el hallazgo de su verdadera identidad la llenaba de temor. Las reuniones del pueblo se tornaban cada vez más tensas. «Este hombre está arruinando nuestras tradiciones», murmuraban los vecinos, mientras otros se mostraban indiferentes. La balanza entre el modernismo y la tradición empezaba a quebrarse, y Clara se sintió atraída por el destino del pueblo. Durante una noche oscura, mientras reflexionaba, se dio cuenta de que Tomás no era solo un extraño. Había un hilo que los unía, algo que conectaba su pasado con el presente de él. El día del enfrentamiento llegó. Tomás, consumido por las visiones perturbadoras, encontró las fuerzas ancestrales de Clara desafiándolo. «¿Quién eres en realidad?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Soy quien ha salvaguardado este lugar, y ahora el futuro de Valleverde está en juego», respondió Clara, su voz resonando con una autoridad que Tomás no había anticipado. Los secretos y la verdad comenzaron a entrelazarse en un potente choque de emociones y visiones. ¿Podría Tomás enmendar sus errores? ¿O ya era demasiado tarde, atrapado entre sus deseos y un pasado que parecía demandar su atención? Aquel pueblo, lleno de memorias y secretos, aguardaba su destino. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí,
Deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El día del enfrentamiento llegó. Tomás, consumido por las visiones perturbadoras, encontró las fuerzas ancestrales de Clara desafiándolo. ¿Quién eres en realidad?, preguntó con un nudo en la garganta. Soy quien ha salvaguardado este lugar, y ahora el futuro de Valleverde está en juego, respondió Clara, su voz resonando con una autoridad que Tomás no había anticipado. Un silencio tenso se apoderó del aire. Los vecinos, que se habían congregado en torno a la escena, contuvieron el aliento. Las caras mostraban una mezcla de curiosidad y temor. Ninguno sabía cuál sería el desenlace. Clara se sintió pequeña, pero dentro de ella ardía un fuego ancestral. En su mirada había una determinación feroz, la fuerza de todas las generaciones que habían pasado por esa casa. De repente, el cielo se oscureció y un trueno retumbó en la distancia. Una sensación de inminencia llenó el ambiente. Era como si la tierra misma estuviera advirtiendo a Tomás sobre las consecuencias de su codicia. Antes de que pudiera reagruparse, un estruendo ensordecedor resonó. Un rayo, brillante y aterrador, se desgajó del cielo, impactando un viejo árbol frente a la casa. El tronco se quebró como si fuera paja, y las chispas volaron en todas direcciones. El pueblo estalló en gritos. Cuando el polvo se asentó, la escena cambió dramáticamente. En medio del caos, apareció una figura extraña. Era un hombre de edad avanzada, con una apariencia mística, que emergió de entre la multitud como si estuviese hecho de viento. Su voz era profunda y resonante. No has aprendido nada, joven ambicioso. Lo que buscabas no era solo tierra, era poder, y eso siempre tiene un precio. Los murmullos se extendieron entre la gente. ¿Quién era este hombre? Clara dio un paso atrás, sintiendo que un brillo de conocimiento iluminaba su mente. ¿Tú conoces esta historia?, balbuceó, temblando. El hombre asintió, y con un gesto que parecía abarcar el tiempo y el espacio, sus ojos se posaron en Tomás. Tu destino está entrelazado con el de ella, no por avaricia, sino por la sangre que corre en tus venas, dijo el anciano, y el aire se volvió helado. La reacción de Tomás fue instantánea. Se sintió desplomarse, como si una verdad oculta brotara del fondo de su ser. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, el miedo comenzando a enraizarse en lo más profundo de su corazón. Tu linaje. El hombre respiró hondo. Doña Clara es tu abuela. Ruidos de incredulidad llenaron el lugar. El pueblo quedó en choque. Los ojos de Tomás se ensancharon, y su mente luchaba por asimilar la revelación. Allí estaba él, el monstruo codicioso, despojando a su propia abuela de su hogar, alimentado por un deseo que no era solo de dinero, sino de algo más profundo y oscuro. Mientras la verdad se asentaba, las miradas de los vecinos se tornaron hacia él, cada rostro un espejo de juicio y compasión. No puede ser, gritó Tomás, retrocediendo como si el suelo estuviera ardiendo bajo sus pies. El anciano inclinó la cabeza, viéndolo con una mezcla de tristeza y compasión. La avaricia ha encerrado tu corazón, pero aún puedes elegir cambiar, dijo. Las revelaciones continuaron rodando como una bola de nieve. Clara, sintiendo cómo todo se desmoronaba a su alrededor, miró a su nieto. ¿Qué haría Tomás ahora? Podía aferrarse a su ambición o comenzar a desandar el camino del dolor que había causado. Sin saberlo, el destino del pueblo estaba en juego. Los murmullos crecieron en el aire espeso. Tomás estaba en la cuerda floja, y todos en Valleverde observaban, sus corazones latiendo al unísono. ¿Encontraría el camino hacia la redención? ¿O tal vez la avaricia lo consumiría por completo?
La brisa trajo un susurro. La lucha apenas comenzaba. El silencio, abrumador que siguió a la revelación, dejó a todos paralizados. Tomás se tambaleó. Sus ojos estaban desbordados de tormenta. Su abuela, la idea lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Clara, por su parte, sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, cada latido de su corazón resonando con la revelación. La multitud expectante contenía la respiración, mientras una sensación electrificante recorría el aire. Algo iba a romperse. Todo fue rápido. En un instante, Tomás se llevó las manos a la cabeza, intentando encajar la verdad que lo envolvía como una niebla espesa. La incredulidad a su alrededor era palpable, y los murmullos crecían, llenando el espacio con una mezcla de asombro y horror. De pronto, el anciano que había traído la revelación empezó a gesticular de manera frenética. Su rostro palidecía mientras hablaba. No es solo el linaje lo que une a estos dos. ¡Hay más!, gritó, sus ojos brillando con una alarma que aterró a los presentes. Mis ancestros me contaron secretos, continuó el anciano, y sus palabras resonaron con un eco que parecía llevarlas a través de generaciones. Cuando habló de secretos, algo oscuro emergió en el ambiente. La bruma que lo rodeaba se espesó, y un viento helado barrió la plaza, haciendo que los cabellos de todos se erizaran. Una mano firme en el hombro de Tomás lo sacudió de su estado de parálisis. Era Clara. La mirada de su abuela era intensa, y a pesar del temor que la invadía, había en ella un destello de esperanza. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó Tomás, su voz un susurro tembloroso. Pero el anciano parecía distraído, su mirada distante. Entonces, como si invocara algo más, levantó los brazos hacia el cielo oscuro. La atmósfera cambió. Con un estrépito, el cielo se iluminó de repente. Un rayo surcando los cielos, más al fondo, y un grito desgarrador emergió de entre las sombras del bosque cercano. De las ramas, algo comenzó a descender. Una sombra con una figura humana, pero más, como si no perteneciera a este mundo. La multitud retrocedió, los cuerpos temblando, cuando la figura aterrizó con un golpe sordo. El aire quedó helado. Era una mujer, con un rostro familiar que los más ancianos del pueblo instantáneamente reconocieron. «¡Valeria!», gritó uno de ellos, mientras los murmullos de los habitantes arreciaban. La mujer, con ojos llenos de fuego antiguo, se encaró con Tomás y Clara. «He venido a advertirles», dijo, su voz resonando como un trueno. «No es solo sangre lo que une a ambos. Hay un pacto oscuro que puede arrasarlo todo». La multitud quedó estática y un frío gélido caló en el corazón de todos. «Tu avaricia ha despertado fuerzas que deberían permanecer dormidas», continuó, su mirada atravesando a Tomás. «Este pueblo fue creado sobre la protección de los antiguos. Tú has invocado su ira, y ellos no perdonan». Clara, ahora temblorosa, hizo un esfuerzo por conectarse con la desconocida, pero Valeria la detuvo con una mano alzada. «Tu poder es más fuerte de lo que piensas, Clara, pero no puedes salvarlo a él sin sacrificar parte de ti misma», la advirtió, y todos sostuvieron el aliento en un susurro colectivo. En la tensión del momento, un retumbar se escuchó en la distancia. El suelo vibró, la tierra tembló, y un clamor surgió del cielo. La mujer de la sombra cerró los ojos. «El resultado de su elección está cerca. Ustedes tienen el poder de cambiarlo, o perderlo todo». Tomás, convulsionando entre su deseo de ambición y la revelación de su sangre, se sintió acorralado. ¿Qué haría con todo lo que ahora sabía? La esperanza de redención chocaba contra la sombra de un pacto que posiblemente no podía romper. En su pecho, un nudo frío comenzaba a formarse, y el pueblo observaba atónito. Las preguntas abrumaban a todos.
¿Se atreverán a desafiar lo que han despertado? ¿Podrá Tomás liberarse de la avaricia que lo había consumido? La bruma se desplazó, revelando un futuro incierto, donde la lealtad y el sacrificio podían ser lo único que lo salvara. Un profundo eco resonó en el aire. El destino apenas comenzaba a desarrollarse. El silencio abrumador que siguió a la revelación dejó a todos paralizados. Tomás se tambaleó, su mente luchando con un torbellino de emociones. Su abuela. La idea lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Clara, por su parte, sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, cada latido de su corazón resonando con la revelación. La multitud, expectante, contenía la respiración, mientras una sensación electrificante recorría el aire. Algo iba a romperse. «No puede ser mi abuela», exclamó Tomás, su voz temblorosa. Pero antes de que cualquier otra palabra pudiera salir de su boca, un escalofrío recorrió la plaza. La figura de Valeria, con ojos llenos de fuego antiguo, parecía absorber la luz del entorno, volviéndose aún más poderosa. Tu ambición ha desatado un oscuro secreto, Tomás. No solo un pacto, sino una maldición que te devorará, advirtió. Mientras nubes negras se arremolinaban sobre sus cabezas, el viento cambió de dirección y un grito desgarrador surgió de entre las sombras, provenientes del bosque. Era como un eco de una tragedia que había permanecido en silencio por demasiado tiempo. Todas las miradas se giraron hacia el bosque cuando una figura apareció, emergiendo de la oscuridad. Les costó creer lo que veían. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Era el abuelo de Tomás, Miguel, quien había desaparecido sin dejar rastro años atrás. La multitud se quedó boquiabierta. El murmullo se volvió un clamor. «¿Qué haces aquí?», gritó Tomás, la incredulidad en su voz. Miguel, con un rostro marcado por el tiempo, alzó las manos. «No hay tiempo. Hijo, el pacto que sellaste con tu codicia ha despertado a los antiguos espíritus y buscan cobrar su deuda», dijo, su voz resonando como un trueno en el aire tenso. «Yo no quería», balbuceó Tomás, pero su abuelo interrumpió. «La avaricia es un veneno, Tomás. Ahora debemos deshacer lo que has hecho o perderlo todo. No solo tú, sino Valleverde entero». Clara, observando a su hijo y su padre, sintió que la tierra se hundía bajo su peso. «¿Qué pacto? ¿De qué hablas?», Miguel la miró con tristeza. «La tierra que llevas en tu corazón siempre ha estado conectada con nosotros. Un pacto de protección y prosperidad, mantenido por nuestros ancestros, fue sellado con amor y sacrificio. Pero tú, Tomás, has cambiado las reglas. Has invocado la ira de aquellos a quienes despojaste». Esas palabras calaron hondo en todos los presentes. Un silencio hondo se apoderó de la multitud, como si el aire mismo detuviera su respiración. Y justo cuando la tensión era insoportable, algo terrible ocurrió. Los árboles comenzaron a crujir, y una sombra oscura emergió detrás de Miguel, tomando la forma de un monstruo indescriptible. La figura giró, con ojos brillantes como brasas, y un susurro siniestro se escuchó. «La sangre llama, y el precio debe pagarse». La multitud gritó. La confusión y el pánico se esparcieron como fuego. Tomás, aterrorizado, se dio cuenta de que el monstruo no solo buscaba a Clara, no solo a Miguel, sino que algo en él también era parte de esa historia oscura. «Tienes que elegir, Tomás», dijo Miguel, con voz firme. «Puedes salvar a tu familia, pero el sacrificio será tuyo». Un nudo se apretó en la garganta de Tomás. ¿Qué sacrificio? ¿Qué podía él ofrecer? La avaricia había tomado tanto su corazón que ahora enfrentaba una realidad escalofriante. Él era el centro de todo. La figura demoníaca se acercó, el aire vibrando con su presencia. La presión aumentaba, un viento gélido arremetía contra su piel.
¿Estás listo para enfrentar tus monstruos?, preguntó Valeria, sus ojos fijos en Tomás. Mientras él temblaba de miedo, la pregunta resonó en su mente. Era un verdadero dilema. Mantener su deseo o alzar la voz contra su propia avaricia. Las miradas se fijaron en él. En ese momento, comprendió que su elección podría cambiarlo todo o condenarlos a todos. ¿Podía realmente sacrificarse por el pueblo y su propia familia? La respuesta aún estaba en el aire, como el eco de las antiguas generaciones llamando a su corazón. La bruma se espesaría. El destino estaba apenas comenzando a escribirse. La bruma se espesaría. El destino estaba apenas comenzando a escribirse. Tomás, aterrorizado entre su deseo y la revelación, sintió como el aire se volvía denso. Las miradas en la multitud observaban cada movimiento, cada respiración. «¿Qué vas a hacer, Tomás?», le susurró Clara, su voz temblando. Ella lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. La sombra oscura avanzaba, y el silencio se rompía cada vez más con el estremecedor crujir de la tierra. Los ojos del monstruo estaban fijos en él, como si pudiera leer su alma. ¿Podía realmente sacrificar algo de sí mismo? Esa decisión parecía más grande que él. «Tienes que hacerlo, por el pueblo, por todos nosotros». Se escuchó la voz del anciano Miguel resonando en su mente, llenándolo de dudas. La presión de la situación lo abrumaba. Entonces un grito rompió la atmósfera. No era un grito de miedo, sino un grito de desesperación. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Los presentes giraron sus cabezas hacia una mujer que emergía del bosque, corriendo. Con desesperación, era Ana, la hija de Clara, la madre de Tomás, que había desaparecido hace años. Nadie la había visto desde entonces. Las miradas se desorbitaron. «Tomás, es un desastre». Su voz era un grito desgarrador, una advertencia que vibraba en el aire. «¿Qué ha pasado?», preguntó Tomás, la incredulidad pintando su rostro. Ana llegó tambaleándose, cubierta de ramas y tierra. El pacto se ha roto. El bosque se está desmoronando. La ira de los ancestros está a punto de liberarse, y el único lugar donde puedes proteger a todos es en la casa, donde está la reliquia. El mundo pareció detenerse. La revelación le recorrió el cuerpo como un escalofrío. «¿Qué reliquia? ¿Qué estás diciendo?». Su voz resonó en su pecho. «La reliquia de la que hablas, abuela, guardaba el poder de proteger, pero también de desatar el caos. El anciano la ocultó y ahora busca volver a reclamarla». Los murmullos en la multitud se convirtieron en un clamor ensordecedor. «Eso no puede ser verdad», gritó alguien entre el grupo, el pánico empezando a cundir. Las emociones se desbordaban y se manifestaban en gritos de miedo, confusión y desesperación. Las antiguas tradiciones que habían mantenido unidas a las generaciones estaban por desmoronarse. Todo se torció en un instante, cuando una sombra gigantesca emergió de las profundidades del bosque. Era un ser que absorbía la luz, su forma perfecta y aterradora. La sangre. «Llama. Tu avaricia ha despertado un poder que no puedes controlar, Tomás. Ahora debes elegir». Resonó una voz profunda que paralizó a todos. La sombra miró fijamente a Tomás y lo que sintió a su alrededor era un profundo y doloroso eco de sus propios errores. «No, no puedes hacernos esto», gritó Clara, sus ojos llenos de lágrimas. La conexión entre madre e hijo parecía romperse en pedazos, mientras Tomás contemplaba la sombra tomando forma. En ese momento, los ojos de Ana se encontraron con los de Tomás. «No eres solo un granjero, Tomás. Eres el hijo de una maldición y a la vez el portador de un destino que no puedes ignorar». El impactante giro, envuelto en una bruma de revelaciones, hizo que el corazón de Tomás se detuviera por un segundo.
Su mente trataba de aprender que su madre, Ana, había estado conectada a secretos que ni él mismo imaginaba. Eras un sacrificio, Tomás. Tú siempre lo fuiste. El suelo pareció temblar bajo sus pies y un grito resonó en el aire. Era el grito de un pueblo a punto de enfrentar su destino. La verdad que había estado oculta comenzaba a brotar. Y su futuro dependía de decisiones que ahora parecían más críticas que nunca. La familia, la historia, la ambición, todo se retorcía en un nudo de incertidumbres. ¿Podría Tomás romper el ciclo de la avaricia y elegir el camino de la redención? Con la sombra acercándose y un futuro incierto a sus pies, toda la verdad apenas comenzaba a revelarse. La bruma se espesaba y Tomás entendió que la historia aún no había terminado. ¿Qué haría él en el último momento? Las sombras comenzaban a girar, tomando su forma, mientras la realidad se tornaba en un enigma aterrador. La bruma se espesaba. El destino apenas comenzaba a escribirse. Tomás, con los ojos fijos en la figura del monstruo, sentía como su corazón latía con fuerza. «¿Qué debo hacer?», murmuró, el aire frío llenando sus pulmones. La sombra oscilaba, mientras la multitud contenía la respiración, temblando de miedo. «Tomás, no podemos dejar que te lleve», grita Clara, su voz desgarrada. «Tú eres la esperanza, no solo para nosotros, sino para este pueblo. No puedes dejar que la avaricia gane». La sombra se acercaba, y el pánico comenzaba a resquebrajar su determinación. Y en ese instante, algo increíble sucedió. Una luz brillante surgió del corazón del monstruo, hinchándose como si fuera una explosión de energía contenida. El chillido agudo de una mujer resonó entre todos. «No, por favor, no lo hagas», gritó Ana, la madre de Tomás, llegando con un brillo en sus ojos. Pero no estaba sola. A su lado, una figura conocida emergió de la oscuridad del bosque, su padre Pedro, quien había estado perdido durante años. El revuelo fue instantáneo. La multitud grita en una mezcla de asombro y terror. Papá, mamá», exclamó Tomás. El nudo en su garganta se apretaba más. La verdad comenzó a descender como un peso sobre él. «¿Qué están haciendo aquí? Tomás, escúchame», gritó Pedro, señalando al monstruo. «Todo esto es por ti, por lo que has desatado. Hemos venido para advertirte. La sombra es la manifestación de todo lo que la familia ha sufrido, de la avaricia que hemos alimentado». Ana, con lágrimas cayendo por su rostro, añadió: «El pacto ha sido roto, y no solo por ti. Nosotros también somos culpables». Su confesión resonó en el aire, como un eco de sus propios pecados. El pueblo se quedó en silencio, choqueado, pero el monstruo no lo permitiría. La sombra creció más, tomando forma entre la oscuridad. «La sangre llama. Vuestro egoísmo debe ser pagado», retumbó la voz, a la vez oscura y melódica. Todos en la plaza podían sentir la urgencia, el peligro. La energía de la figura oscura auguraba un desastre inminente. Tomás, agotado emocionalmente, se tambaleó. «No pueden ser», murmuró, la incredulidad pintando su rostro. Se sentía atrapado. ¿Cómo es posible? Todo lo que había dado por sentado. Las historias familiares de los sacrificios, los secretos antiguos, colapsaban ante sus ojos. Pedro dio un paso adelante, la expresión determinada. «Tomás, debes enfrentarte a tus propios demonios. Debes elegir, sacrificar tu avaricia o condenar a todos a la sombra eterna. No dejes que tus deseos sean más fuertes que el amor que tenemos por ti». En ese momento, algo inesperado ocurre. Una grieta en el terreno se abrió, liberando una luz intensa y un viento gélido que pareció atravesar a todos. La sombra retrocedió, pero no se desvaneció. Todos empezaron a gritar y dar un paso hacia atrás. El caos reinó. «Hay que regresar a la casa», gritó Clara, llena de resolución.
Todos miraron a Tomás, y él se sintió en medio del huracán, con el peso de su familia y su pueblo sobre sus hombros. Mientras el inexplicable giro de los acontecimientos retumbaba en su cabeza, una profunda revelación se fraguaba. «¡La reliquia!», gritó él, de repente, su corazón latiendo con la adrenalina. «Debemos ir a la casa. Es nuestra única oportunidad». Las palabras resonaron en el aire, un destello de esperanza entre la desesperación. Pero la sombra, aún acechando, lanzó su ataque final, y el futuro de todos colgaba de un hilo. Un grito desgarrador se escuchó cuando la multitud se preparó para correr. La verdad que había sido oculta empezaba a emerger, y lo que Tomás desconocía era que cada movimiento podía significar el final de su historia, o el comienzo de algo mucho más oscuro. Mientras todos corrían hacia la casa, una sombra más oscura acechaba en sus espaldas, aguardando el momento de cobrar su venganza. La elección de Tomás sería crucial, pero el tiempo se agotaba. ¿Podría realmente deshacer lo que ya estaba hecho? La bruma se espesaba, y su destino estaba en juego. Mientras la multitud corría hacia la casa de doña Clara, el aire se volvía cada vez más pesado. El monstruo retrocedió momentáneamente, pero todos sabían que la calma era solo un respiro antes de la tormenta. Tomás guardaba un nudo en el estómago. La sombra amenazante de la avaricia latía en su pecho, pero en su mente había espacio para algo más. ¿Podría encontrar la redención en medio de ese caos? «¡Rápido! ¡Hacia la casa!», gritó Clara. Pero antes de que pudieran completar sus pasos, un temblor sacudió el suelo. Era casi como si la tierra misma estuviera viva, reclamando a aquellos que habían roto el pacto. La multitud comenzó a entrar en pánico. Gritos y murmullos de temor llenaban el aire. «¡No! ¡No podemos quedarnos aquí!», resonó la voz de Ana, intentando mantener la calma. Tomás miró hacia atrás y vio cómo el monstruo se acercaba, las sombras danzando a su alrededor. Su respiración se volvía más corta. «Esto tiene que terminar», pensó, pero al llegar a la puerta de la casa, el viento aulló y una luz brillante los detuvo en seco. Los ojos de Tomás se abrieron como platos cuando una figura familiar emergió de la luz. Era su padre, Pedro, pero no era el mismo hombre que había perdido. Su mirada era intensa, cargada, de un peso que iba más allá del tiempo. «Tomás, debes entender», gritó, su voz resonando como un trueno. «Papá, ¿tú estás vivo?». La incredulidad hizo que su voz sonara más a un susurro. Todos se detuvieron, aunque el peligro seguía acechando. Pedro se acercó, su forma iluminada, como un espectro que había vuelto de la muerte. La avaricia de la familia ha hecho que todo se oscurezca. Es hora de confrontar lo que hemos evadido por tanto tiempo. «¿De qué hablas?». La urgencia llenó la voz de Tomás, mientras el monstruo se detenía, observando la conmoción. «El pacto no solo está entre la tierra y nosotros. Hay más, hay secretos que deben revelarse». De repente, Pedro extendió las manos y desde su pecho emergió una luz brillante que iluminó a todos. Una verdad se oculta en el corazón de la casa. Solo juntos podremos deshacer la oscuridad. Un grito desgarrador surgió de Clara. «No, no puede ser». Con ojos llenos de lágrimas, retrocedió, como si se hubiera visto golpeada por una revelación devastadora. «¿Qué quieres decir con que hay secretos? ¿A qué te refieres, Pedro?». «Los antiguos no solo nos protegieron por amor, también por temor a la maldición de nuestro linaje. El sacrificio que debes hacer, Tomás, es mucho más profundo de lo que imaginas», dijo Pedro, sus ojos brillando con tristeza. El asombro se apoderó de ella y los murmullos crecieron en la multitud. «¿Qué sacrificio?», preguntó Tomás con la voz entrecortada, una oleada de terror recorriendo su cuerpo. La sombra se acercó,
como si respondiera a su angustia. Se comprimiría entre ellos en un instante. No todo está perdido, a menos que el poder que ha despertado quiera saldarlo con dolor. Sin embargo, cuando Pedro levantó la mano, un rayo de luz iluminó su figura. La sombra del monstruo pareció retroceder. Tu madre y yo sellamos el destino de esta familia cuando desaparecimos. Pero hay algo que ocultamos de todos, y es hora de que lo sepas. No, gritó Tomás. La raíz de su ansiedad se mutaba en miedo, la revelación genuina de que sus padres habían estado conectados a un pacto más profundo. Uno que los había separado, atormentaba su mente. Eras un sacrificio, Tomás. No eres solo un peso para esta familia, eres la pieza de un rompecabezas mucho más grande. Las sombras no solo buscan a su hijo prodigio, buscan restaurar un equilibrio roto. Tu ambición ha sido el catalizador de la maldición. Debes decidir si quieres liberarte de ella o quedar atrapado en la oscuridad eterna. Una ola de incredulidad y peligro llenó el aire. La multitud observaba atónita, cada rostro una mezcla de horror y revelación. Clara se acercó con el rostro pálido. Tomás, ¿qué harás? No, no puedes ser parte de esto. Y en ese momento el monstruo creció su forma, distorsionándose. Un eco de susurros provenientes de los ancestros resonó entre la oscuridad que les rodeaba. La sangre llama, la avaricia debe ser pagada. Tomás, otrora un simple granjero ambicioso, ahora cargaba con el peso de un destino que podría cambiarlo todo. Con la mirada entre el miedo y la determinación, sintió que la vida de todos en el pueblo dependía de él. Pero antes de que pudiera decidir, las sombras comenzaron a girar violentamente. Un brillo deslumbrante estalló en el aire, y los secretos ya no podían ser ignorados. La pregunta quedó flotando en el eco del instante. ¿Podría él, quizás, romper la maldición o quedaría atrapado para siempre en su propio legado? La bruma se espesaba. El destino apenas comenzaba a escribirse. Tomás, con los ojos fijos en la figura del monstruo, sintió cómo su corazón latía con fuerza. ¿Qué debo hacer?, murmuró, el aire frío llenando sus pulmones. La sombra oscilaba, mientras la multitud contenía la respiración, temblando de miedo. Tomás, no podemos dejar que te lleve, gritó Clara, su voz desgarrada. Tú eres la esperanza, no solo para nosotros, sino para este pueblo. No puedes dejar que la avaricia gane. La sombra se acercaba, y el pánico comenzaba a resquebrajar su determinación. En ese instante, como si el universo estuviese a punto de revelarse, el viento cambió, trayendo consigo un eco distante, un susurro que resonó en todos. La sangre llama. A medida que las palabras se deslizaron por el aire, la sombra detuvo su movimiento, como si reconociera algo. Tomás sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló con una furia nunca antes vista. La oscuridad se partió, revelando un círculo de luz brillante. Todos miraron con asombro y terror. «Mamá, papá», gritó Tomás, dando un paso hacia atrás, los recuerdos de su infancia y el dolor de la pérdida inundando su mente. Pero lo inimaginable ocurrió. De la sombra emergió una figura que todos conocían. Era Valeria, la mujer que se había manifestado antes. «No temáis, solo traigo verdades ocultas», dijo, su voz resonando con un poder ancestral. «¿Verdades?», preguntó Pedro, visiblemente confundido. «¿Qué sabes, Valeria? ¿Qué está pasando realmente?». La multitud estaban en un estado de agitación, murmullos de miedo envueltos en la expectativa de respuesta. «Tomás, hijo de la oscuridad y la luz, el sacrificio que realiza el linaje de tu madre no es solo por un pacto, es por una maldición familiar», explicó Valeria, su mirada atravesando a Tomás con una intensidad sobrecogedora. La multitud,
contuvo el aliento. Un sacrificio que siempre se ha evitado, hasta ahora. Debes enfrentarlo. Un silencio atronador llenó el aire. Nadie sabía qué hacer. Todas las miradas estaban fijas en Tomás, quien sentía cómo un dolor profundo le oprimía el pecho. ¿Sacrificio? ¿De qué hablas? ¿Por qué debo cargar con esto? Sus palabras estallaron, llenas de confusión y rabia. Ese sacrificio eres tú, dijo Valeria, dejando caer la revelación como una bomba en medio de la tensión. Siempre lo has sido. Tu sangre está atada no solo a la tierra, sino a un secreto que ha pesando sobre generaciones. Tu existencia es el hilo que puede romper la maldición o sellar el destino del pueblo para siempre. Tomás sintió que el mundo daba vueltas, no solo un legado de codicia, sino un destino donde él era el catalizador de todo el dolor. «No, esto no puede ser verdad», gritó. La multitud se dispersó en murmullos horrorizados. La confusión reinaba. Nadie estaba preparado para escuchar que su salvación y condena descansaba sobre los hombros de un solo hombre. Y entonces, como si todo estuviera conectado, una corriente de energía recorrió el aire. La sombra se alzó, empoderada por la revelación. Valeria, con ojos centelleantes, continuó. «Nunca fuiste solo un granjero. Eres el último de tu linaje, y el equilibrio del pueblo depende de ti. Tienes el poder en tus manos para elegir, sacrificarte y salvar a los que amas, o aferrarte a tus deseos y perecer junto a ellos». Tomás, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor, se debatía entre el miedo y la urgencia. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, una tormenta de emociones. Todo lo que había creído sobre sí mismo, su vida, su historia, ahora se desmoronaba. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, comprensión y dolor reflejados en su rostro. «No, Tomás, no puedes hacerlo. No dejes que la avaricia y la maldad se adueñen de ti. Recuerda quién eres. Recuerda el amor que siempre ha guiado a nuestra familia». La sombra, pulsando con su propia energía, parecía amplificar la tensión en el aire. «El tiempo se agota», resonó una voz profunda proveniente de la oscuridad. Dentro de esa mezcla de emociones y decisiones, un shock profundo surcó la tensión. La familia, el pueblo, todo estaba en juego. ¿Qué harás, Tomás? Tu elección está a punto de cambiarlo todo. La pregunta flotó en el aire, ¿cómo? Un eco que nunca encontraría respuesta. El futuro de Valleverde pendía de un hilo, y él estaba en la cuerda floja, atrapado entre el sacrificio y la condena. ¿Sería suficiente el amor para romper la maldición que acechaba desde las sombras? La bruma se espesaba aún más, dejando todo por decidir en un rincón oscuro del destino. El aire estaba denso, y el silencio se hizo espeso entre la multitud. Tomás, con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, miraba a Valeria, a su padre, y luego a Clara. Todos esperaban su respuesta. La tensión era casi tangible. Podía sentir la sombra creciendo a su alrededor, como un monstruo esperando el momento justo para devorarlo. «Si tengo que sacrificarme para salvar el pueblo», comenzó a decir, su voz temblando. Pero antes de que pudiera concluir, un estruendo ensordecedor resonó desde lo profundo del bosque. Un destello de luz iluminó la oscuridad cuando un rayo surcó el cielo. Todos se mirando, atónitos, al mismo tiempo que la figura del monstruo parecía tambalearse. Entonces se giró hacia el bosque, como si hubiera sentido algo, como si lo hubieran llamado. «Miren», gritó Ana, su voz entrecortada ante la visión de una figura que emergía de entre las sombras. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, con una energía desbordante. Tomás entrecerró los ojos, buscando en su mente dónde había visto esa figura. Con cada paso que daba, el aire se sentía cargado, como si estuviera accediendo a un secreto olvidado. «Ariana», murmuró Clara. Su rostro se tornó de un blanco pálido. «¿Eres tú?». La mujer sonrió, pero había una tristeza profunda en sus ojos. «Has sido un necio, Tomás», comenzó, su voz resonante como un eco del pasado.
Has desatado fuerzas que no entiendes. El legado que llevas es más que un simple sacrificio. El destino de nuestra sangre está marcado por una elección. Pero también por una traición. Ya, ¿qué traición?, preguntó Tomás, su curiosidad apuñalando el miedo que le invadía. Ariana giró lentamente, revelando una sutil cicatriz en su muñeca. El pacto fue sellado por tu familia, pero fue nuestro sacrificio el que preservó la paz. Durante generaciones, la sangre de la madre de esa sombra se ha nutrido de tu ambición. Debes saber que no solo tú eres parte de esto. Todos en este pueblo hemos estado jugadores en esta partida desde el principio. Un murmullo recorrió a los presentes, una onda de incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Pedro, sus ojos llenos de horror. No puede ser. Los antiguos espíritus que han estado durmiendo aguardan el regreso de su elegida, dijo Ariana. Su voz firme y potente como un trueno. Clara, tú también llevabas el peso de nuestras decisiones. Tu madre hizo un trato, y lo que hiciste al despedir a tu hermana no fue solo por ambición, fue una traición que hundió al pueblo. La revelación fue como un golpe en el estómago. Clara retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas y realidad. No, no es posible, se repitió, su voz quebrándose. Sí, todo lo que creías saber, todo lo que has sabido, era una ilusión, exclamó Ariana, la intensidad de su mirada fija en los ojos de Clara. El sacrificio ha estado oculto por generaciones, fusionándose con la historia de la tierra que protegen. Es hora de enfrentarlo. A medida que las palabras llenaban el aire, el monstruo empezó a sacar fuerza de la confusión. El viento aullaba y el suelo temblaba. —¡No! ¿Por qué? —gritó Tomás, y su pecho se apretó, sintiendo la desesperación consumiéndolo. —No, hay tiempo —dijo Valeria, con una urgencia que reverberaba. La verdad debe ser revelada. Tomás, el sacrificio no eres solo tú. Todos somos parte de esta historia. La sombra pide no solo un sacrificio de ti, sino el reconocimiento de lo que hemos hecho. Sin esto, el pueblo perecerá. Tomás sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Todo lo que conocía se desgarraba. Recordó a su hermana, la historia que siempre había estado oculta. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Miró a Clara, que ahora tenía el rostro enrojecido por las lágrimas, y a su padre, quien parecía igual de confundido. ¿Qué haría? La sombra se acercaba, y el último hilo de comprensión que tenía se enredaba en su corazón. No puedo hacerlo, murmuró Tomás, sintiendo como el frío se aferraba a su piel. Pero en el fondo sabía que no tenía otra opción. Aceptar no era solo un sacrificio, era un principio y un fin. La bruma se espesaría, y su elección marcaría la línea final. Los secretos de su familia estaban a punto de salir a la luz, y él debía decidir. ¿Estaba listo para aceptar la verdad? Mientras las sombras danzaban y el aire se llenaba de tensión, Tomás sintió que su mundo se desmoronaba. Su corazón palpitaba con fuerza, como un tambor en un festival, mientras las revelaciones lo envolvían. No puedo ser un sacrificio, no puedo, murmuró, temblando ante el dilema. Las voces de su familia resonaban en su mente, mezclándose con el eco de la avaricia que había desatado. Tomás, debes hacerlo, gritó Clara, su voz desgarrada. Las lágrimas desbordaban de sus ojos, como ríos de dolor que había contenido demasiado tiempo. Esto no es solo sobre ti, es sobre todos nosotros. Es la única manera de salvar a Valle Verde. La sombra parecía cobrar vida, oliendo la desesperación en el aire. Tomás sintió cómo el frío le recorría el cuerpo, un escalofrío que le paralizaba la mente. El sacrificio era una carga que no solo caía sobre sus hombros, sino que también arrastraba a su pueblo, a su familia. No quería ser el detonante de su perdición.
Escúchame, hijo, insistió Pedro, acercándose a su lado. El legado que llevamos es pesado, pero hay amor en él. La avaricia que nos ha consumido no puede ser el final. Si hay una manera de luchar, debemos encontrarla juntos. La historia de nuestra familia no debe terminar así. Pero, ¿y si no funciona?, pensó Tomás, el nudo en su garganta formando un peso insoportable. La sombra seguía girando a su alrededor, como un depredador, acechando su indecisión. Ariana, con su aura brillante y misteriosa, dio un paso adelante. El sacrificio no debe ser solo tuyo, Tomás. Debemos unirnos. Si la sangre llama, quizás sea el momento de crear un nuevo pacto, uno de amor y unidad. La maldición puede romperse, pero solo juntos. El aire estaba cargado de incertidumbre. La multitud contenía el aliento, sus corazones latían al unísono, cada rostro impregnado de esperanza y desesperación. Las palabras de Ariana resonaron en el silencio. Lo haremos. Un rayo de luz emergió de la sombra, iluminando la escena. Era la promesa de un nuevo comienzo. Tomás miró a su familia, y el amor en sus ojos se volvió su ancla. Sí, juntos, sacrificamos nuestro egoísmo por el bienestar de todos. Con ese pacto silencioso, la energía cambió. A medida que se unían de la mano, sintieron una conexión profunda, una corriente de poder ancestral fluyendo entre ellos. La sombra vaciló, como si cada palabra les diera. «Estamos listos», gritó Clara, unida a los suyos. En un instante, un destello de luz surgió del suelo. La sombra comenzó a desvanecerse, deshaciéndose ante la fuerza de su unión. «Esto es nuestro», resonó la voz de Tomás, impregnada de determinación. La bruma se disipó, y un aliento nuevo llenó el aire. Valle Verde despertó de su oscuro letargo. Finalmente la sombra se desvaneció por completo, llevando con ella el peso de la avaricia y la culpa. Estaban libres. Un murmullo de alegría estalló, y el pueblo celebró la liberación, abrazándose en reconocimiento de su vínculo. Habían enfrentado a sus demonios y habían ganado. Tomás sonrió al ver a su madre y su padre juntos, su familia, unida más que nunca. «Nunca más volveremos a dejar que la avaricia nos consuma», afirmó con una voz firme. La esperanza brillaba en sus corazones, como un nuevo amanecer. Valle Verde, ahora restaurada, comenzaba una nueva historia llena de promesas. Sin embargo, en medio de la celebración, una sombra fugaz cruzó la mente de Tomás. ¿Habían realmente despojado a la avaricia de su poder? La bruma parecía susurrar que tal vez, en algún rincón del futuro, habría más desafíos que enfrentar. Antes de que pudiera reflexionar más, la voz del pueblo rompió el aire. «Tomás, eres nuestro salvador». Tomás se sintió abrumado por el amor y el reconocimiento, pero en el fondo supo que su historia apenas comenzaba. Valle Verde estaba a salvo, pero el camino estaba lleno de misterios y decisiones por venir. Y tú, querido lector, no puedes perderte lo que viene. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir esta increíble saga. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta saber lo que piensas. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Gracias por ser parte de esta comunidad.